16. Libro de Mateo, capítulo número 20, versículo 1 y hasta el versículo número 16. Dice la palabra de nuestro Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, es decir, habiendo negociado con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo exactamente lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, es decir, comenzando desde los postreros y llegando hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, hablando del padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, a este último, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta es palabra de nuestro Señor. Cualquiera pensaría que la cita bíblica del día de hoy se encuentra aislada, mas no es así. No es un texto aparte de lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, algo sí que tengo que recomendar es que bajo la exposición de esta tarde, es mucha la información que vamos a ver, pues es postura doctrinal, y al final de esto yo te recomendaría que tengas tu pluma y tu lápiz a mano, porque muy probablemente no voy a esperar hasta que encuentres las citas bíblicas, pero debido a que tú eres un creyente y eres sacerdote de tu hogar, estoy totalmente seguro que las citas que anotes durante el resto del día del Señor las estarás escudriñando junto con tu familia. Eso es un hecho si eres un verdadero creyente. Por tanto, hermanos, vayamos tomando notas de las citas que habremos de exponer. De manera como de recapitulación o repaso de la semana pasada que veíamos Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, nosotros recordamos que la semana pasada veíamos la historia de un joven que además de ser joven era rico, pero además de ser joven y además de ser era rico, también era alguien con una pulcritud en su actuar religioso. Pues él mismo decía que había cumplido todos los mandatos de la ley desde su juventud. ¡Wow! ¿Cuántos no quisiéramos encontrar un joven de esos aquí con nosotros? Pero lamentablemente este hombre, este joven rico, se estaba engañando a sí mismo. Él decía haber cumplido todos los mandatos de la ley. Sin embargo, él mismo identificaba que no tenía la vida eterna aún como conciencia propia y seguridad. Por tanto, corriendo detrás de Jesucristo, se arrodilló delante de él y le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesucristo le dijo, cumple todos los mandamientos. Y le dijo este joven, ¿cuáles? Bajo el entendido de que en la ley mosaica son no solamente 10 mandamientos, son 613 postulados que el pueblo hebreo debería de cumplir al pie de la letra, todos, absolutamente todos, porque al momento de no cumplir uno solo estaba faltando contra la ley y entonces su destino sería el fuego eterno. Por tanto, ¿qué hebreo lo cumplió? Absolutamente ninguno. Y en este sentido, la pregunta de este joven fue válida. ¿Cuáles mandamientos? La métrica que Jesucristo le dio a este joven ni siquiera fueron los 613 postulados, mucho menos los 10 mandamientos. Solamente se centró en la segunda tabla de la ley de Jehová para el pueblo hebreo, mencionando los 6 mandamientos que tienen que ver con las relaciones entre los hombres. No matarás, no adulterarás, no codiciarás. Pero al final dio uno en el clavo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bajo la percepción de este joven, él lo había cumplido todo. Sin embargo, le dijo, todo lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa sola te falta. Le dijo Jesucristo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Dicen las escrituras que el joven se entristeció y no sale más en escena. ¿Acaso la enseñanza de la semana pasada era que tienes que ser pobre y raquítico, humillado para poder entrar en el reino de los cielos? Absolutamente no. Pues lo mismo es complejo que un rico entre en el reino de los cielos, que lo mismo es que un soberbio entre en el reino de los cielos, que lo mismo es que un tibio entre en el reino de los cielos, que lo mismo es que un pseudo creyente entre en el reino de los cielos. No son las riquezas per se. Es dónde tienes tu corazón y dónde le das la supremacía por encima del Señor. En ocasiones no necesitas ni siquiera ser idólatra de imágenes. En ocasiones amarás a tus hijos más que al Señor. En ocasiones te amarás a ti mismo más que al Señor. En ocasiones amarás más a tu trabajo que al Señor. En ocasiones amarás más tu pecado que al mismo Señor. Lo que le pidió Jesucristo es abandona eso en lo cual tienes confianza y sígueme a mí. En el momento en que ese joven abandonara aquello sobre lo cual había sustentado su desarrollo, no quedaría otra más que confiar en Cristo. Pero este joven no lo hizo así. Sin embargo, ya saben, el buen Pedro, emocionalista, aventurero y que no pensaba las cosas antes de hablar, como muchos de nosotros. Ni tardo ni perezoso le dijo, bueno, ¿y qué de nosotros? Nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué es lo que nos vas a dar? Jesucristo les dijo, a ustedes les daré que en el día del juicio se sienten alrededor mío, para que juntos juzguemos a las 12 tribus de Israel. Pero algo que debemos entender es que esa promesa solamente fue para los 12, no para ti ni para mí. Así es que no empieces a calentar silla de querer llegar a sentarte a juzgar. No va a ser así. Pero entonces, ¿qué con nosotros? Si es que somos verdaderos discípulos. Porque, ¿sabes? Lo he repetido hasta el cansancio, pero a veces pareciera que es como dicen a lo largo de los años, entra por aquí, salió. A veces pensamos que el cruzar esa puerta me hace creyente. No es así. A veces pensaremos que el salir de aquí con mi Biblia bajo del brazo me hace creyente. No es así. A veces el hecho de que vaya yo a una librería famosa del centro histórico de Querétaro y comprar un pececito y pegárselo en mi moto o en mi carro ya me hace creyente. No seas patético. En aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. Pero el Señor, con todo lo que hayan hecho, les dirá, no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien haga la voluntad del Señor que está en los cielos. Por tanto, la promesa final de la semana pasada no es para todos. Pero es que yo soy cristiano y además soy de cuna. ¿De dónde sacaste esa patraña? Bíblico no es. Si no haces la voluntad del Padre, si no hay evidencias de que haces la voluntad del Padre, no eres más que un gentil que se está engañando.
Pero entonces la promesa final de la semana pasada, en el versículo 29 del capítulo 19 de Mateo, esta sí es para los verdaderos creyentes. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo si es necesario, no que es obligatorio, pero si fuese necesario, soy capaz de dejar aquello que amo para seguir al Señor. Esta promesa sí es para ellos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa sí es promesa para los verdaderos creyentes. Recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Eso es lo que el Señor está prometiendo. Cuando dice 100 veces más, no quiere decir que aquí si tú das 10, el Señor te va a dar 100, y si das 1000, entonces te va a dar 100,000. No, está hablando de la vida eterna, de la misma vida eterna. ¿Acaso no para aquellos que hemos sido alejados por nuestros familiares? ¿Acaso no hemos recibido 100 veces más? ¿Acaso los que hemos recibido vituperio no hemos recibido 100 veces más consuelo? ¿Acaso cuando encontrábamos refugio en otro lugar incorrecto no hemos recibido el confort y el abrazo del Señor? No está hablando de cosas monetarias. Pero en este sentido, algo que debe ser claro para nosotros es que en la cristiandad no existen los liderazgos, al menos no como los maneja el mundo. En la cristiandad no hay líderes. ¿Quién dijo eso? En la cristiandad no porque tú estés detrás de un púlpito eres non plus ultra por encima de los demás. A final de cuentas, ¿cuál es el valor que tenemos delante del Señor antes de su misericordia? Es sencillo. Él dice que nos ha llamado de lo más vil, de lo más menospreciado. Traducción, a todos nos ha traído de lo más asqueroso del mundo. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, entonces ¿quién es el líder? ¿El más asqueroso? No, todos somos malos. Por naturaleza, por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué liderazgo puede haber? ¿Qué superioridad? Si te das cuenta, semanas anteriores, todo esto es un hilamiento porque los discípulos peleaban como orangutanes entre ellos, discutiendo quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos. Jesucristo sigue tratando el mismo tema, dejando claridad que aunque haya sido el primero, hay probabilidades de que seas el último. Porque el reino de los cielos no se maneja bajo los estándares de la tierra, bajo los estándares mundanos. No es así. Mientras para el mundo y para algunas iglesias pseudo cristianas, al pastor hay que limpiarle los zapatos, hay que sacudirle, hay que hacerle. No, aquí no. Lo que me enseñan las escrituras es que aquel que quiera ser el mayor debe de ser el menor. Aquel que quiera ser servido, primero debe de servir. Pero entonces valga la redundancia, si no sirves, pues no sirves. Jesucristo dejó claro bajo propio ejemplo que aquel que quiera ser el mayor, él siendo el maestro, puso el ejemplo y aún pudiendo ser alabado por los discípulos, que bien lo merecía, él tomó un lebrillo, tomó una jarra de agua, se dispuso una toalla y se arrodilló frente a los discípulos para lavarle sus inmundos, polvosos y sucios pies, siendo Dios. Así es que, vuelvo a repetir, probablemente me adelanté en poner el título a la predicación, pero hoy yo lo cambiaría. Yo no lo nombraría Los Obreros de la Viña, como lo hacen algunas versiones como Reina Valera. Más bien yo cambiaría ese título y le pondría El Señor de la Mies. Porque hoy hablaremos de Él y no de los obreros. Aunque bien podemos llevarnos enseñanza de cómo es que debemos dirigirnos para con Él. Así es que la cita bíblica del día de hoy comienza en el versículo 20 del libro de Mateo, versículo 1 del capítulo 20. Versículo 1 dice, porque, ese porque es porque quería afianzar lo que había estado explicando, de que los últimos serían los primeros y los primeros los últimos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, esto es una secuencia
lo que vamos a exponer el día de hoy es una secuencia para aquellos que han dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, tu descanso, tus comodidades, y lo han hecho por el nombre de Jesucristo. Para ellos será la recompensa y además heredarán la vida eterna. Pero, aquí viene el pero, debes de comprender esto: los primeros no tendrán supremacía. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero si no te queda claro, entonces por eso Jesucristo comienza a dejarlo claro a través de un sistema pedagógico hoy en la actualidad, pero en su momento a través de las parábolas era una ejemplificación para traerte un conocimiento. Entonces empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a. ¿Semejante a qué? Pues el reino es semejante a un hombre que además de ser hombre es padre de familia. Un hombre que además de ser padre de familia sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Surge una pregunta: ¿de quién es la viña? Del Señor. Así es que la viña no es de los obreros. Los obreros son contratados. Son prestadores de un servicio a cambio de un jornal por la misericordia de un señor que sale a contratarlos. Nada más. Tan tan, se acabó. Por cuanto la viña es de ese señor, si el dueño de la tierra es él, entonces ¿quién está facultado legítimamente para tomar decisiones sobre esa tierra? Vuelvo nuevamente. Si la viña es de ese señor y si la tierra le pertenece legítimamente, ¿quién está facultado legalmente para obrar en esa tierra? ¿Los obreros? No, eso sería aberrante, eso sería tonto. Decir, no, si los obreros tienen que llegar a decir qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. Eso no sucede en ningún lado. Por cuanto el dueño de la tierra es el Señor que está narrándose en esta parábola, el que está facultado legítimamente para tomar decisiones sobre su tierra, no eres tú, es Él. Por tanto, como la parábola dice, el reino de los cielos es semejante a, y nos empieza a narrar al dueño de esas tierras, pues entonces literalmente pudiéramos traducir que el Dios es el dueño de la vid y no tú. Dios es el dueño de la vid y no tú. Por tanto, quien está facultado legítimamente para hacer con su tierra como mejor le plazca es el dueño de la vid y no tú. Entonces llegamos a un primer punto y comprendemos entonces que Dios es soberano. Él hace conforme mejor le parezca, porque simplemente el reino es suyo. Hablando del reino de los cielos. Regresando al ejemplo de la vid, es este padre de familia, el dueño de la vid, quien sale a contratar los obreros para que trabajen en su viña. Y entonces las escrituras nos narran cómo a los primeros que encuentra, los encuentra por la mañana. No nos estipula el horario, pero debió de haber sido antes de comenzar la jornada. Y entonces empieza a negociar con ellos y les dice que a cambio de un denario podrían ir a trabajar. ¿Esto es injusto? No. En el tiempo de Jesucristo, en la Palestina del tiempo de Jesucristo, el salario para un jornalero, para un obrero, para un soldado, el salario justo era un denario. Por tanto, lo que está haciendo el dueño de la vid es ofrecer un salario justo por el trabajo que van a hacer. Pero no termina ahí la historia. Nos dice que a la hora tercera del día salió nuevamente y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Primer característica: los tiempos que estamos mencionando no son los tiempos latinos. En el tiempo de Judea, los tiempos comenzaban a partir de las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana era el horario cero, la hora cero.
Por tanto, la primera hora era las 7 de la mañana, la hora 1. Las 8 de la mañana era la hora 2, pero aquí me está diciendo que salió a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana de nosotros, y encontró a algunos que estaban en la plaza desocupados. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Sucede lo mismo que sucede hoy en día aquí. Cuando usted ha pasado por la curva después de 5 de febrero rumbo al Papanoa, hay una zona en Lomas de Casablanca, en la plena autopista, donde ves mucha gente, usualmente con sombrero, con ropa de trabajo, y están ahí, y cualquiera pensaría, oye, estos son marihuanos. No, es Lomas de Casablanca, pero no son marihuanos. Son gente que está esperando que pase algún alma piadosa y que les diga, hay trabajo, súbanse, necesito 3, y se van a pelear y se van a subir, así como en las películas gabachas. Lo mismo sucedía en el tiempo de Jesucristo, y entonces eran las 9 de la mañana ya, había comenzado ya el jornal, y estaban estos segundos hombres ahí parados esperando a ver quién los iba a seleccionar para poder ir a trabajar. Cualquiera de nosotros daría por supuesto que se los llevó a todos. No se los llevó a todos. Más adelante veremos las razones para poder justificar esto. Eligió unos cuantos, se los llevó, pero no sé cuántas veces te has quedado sin trabajo. Muchos de nosotros lo hemos pasado. ¿Cuántas veces no hay ni siquiera para la comida de los niños? Y el solo hecho de que no tengas un ingreso y llegue alguien y te diga, vete a trabajar conmigo 1 o 2 días, dices, gracias Dios. Brincas de alegría, saltas de alegría, porque tus hijos van a poder alimentarse. Te sentirías más que afortunado porque fuiste seleccionado para trabajar, mas no todos serán seleccionados. En este sentido, las personas de aquel tiempo podrían estar parados todo el bendito día ahí esperando. No sean malitos, quien no traiga su cubreboca, póngaselo por favor. Podrían estar ahí parados todo el día esperando en su jornal hasta que llegara alguien a apiadarse y poderle dar un ingreso. Con ese segundo grupo no estipuló un salario a diferencia de los primeros. Simplemente les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les daré lo justo. ¿Cuánto sería para ti lo justo por trabajar menos de un día? Supongamos si al día te van a pagar 100, pues con que me des 80, yo con eso yo creo que es justo, ¿no? No dio salario, pero les dijo vayan y les daré lo justo. Pero después salió nuevamente cerca de la hora 6ª y 9ª, dice el versículo 5, e hizo lo mismo. ¿Qué hora era para poder entender? Pues salió al mediodía y salió a las 3 de la tarde e hizo respectivamente lo mismo. Vuelve a encontrar obreros que aún no habían sido ocupados, no les ofrece un salario, los invita a trabajar, mas le dice, les daré lo justo. Estamos hablando que el día ya quebró. Ya es el mediodía, ya son las 3 de la tarde, ¿ya cuánto falta para salir? Nada. La jornada terminaba a las 6 de la tarde. De las 3 a las 6 quedan 3 horas. ¿Cuánto sería lo justo por 3 horas de trabajo? ¿De 100 pesos? ¿30? ¿40? Pero él les dijo, les voy a dar lo justo. Finalmente vuelve a salir a la hora 11ª, es decir, las 5 de la tarde, faltando 1 hora para terminar la jornada, y encuentra a otros más, los cuales se encontraban esperando aún todavía. Seguramente varios de ellos ya estaban con la mentalidad de que no iba a haber trabajo ese día. Estaban derrotados, ya listos para regresar con una excusa a su casa por no llevar alimento. Pero llega este hombre, faltando 1 hora. Lo que sea, dame lo que sea. ¿Cuánto sería el pago justo por 1 hora? Si quieres no me des dinero, dame comida. Pero en este sentido, estos hombres habían estado prácticamente parados todo el día. ¿Por qué razón? El dueño de la vida se la pregunta. ¿Por qué han estado aquí todo el día? ¿Por qué ha pasado todo el día y aún están aquí? Sencillo, ellos responden, porque nadie nos ha elegido para trabajar aún. ¿Cuántas veces ibas a jugar fútbol, soccer, escogían a todos, menos a ti? ¿Se siente padre? No se siente padre. Lo mismo había pasado con ellos, pero de ellos dependía el sustento para su casa. Sin embargo, dice el Señor, vayan a mi viña y les daré lo justo. Finalmente, dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros.
Luego entonces sale en escena el tercer personaje de esta historia. Ya habían salido los obreros, había salido el señor de la vid y ahora sale el mayordomo. Pero algo interesante es que les dice, no les pagues conforme llegaron. Empieza por los últimos. ¿Qué hubiera pasado si la orden comienza por los primeros? Si el Señor convino conmigo un jornal y ese fue el trato y me paga primero, yo diría, está bien, gracias, me diste lo que me prometiste, yo ya me voy. Pero yo no me hubiera dado cuenta que Él le dio el mismo pago a los que llegaron después. Pero aquí viene la enseñanza y en esto vamos a comenzar a tratar de poner un poco de atención. Porque viene una enseñanza, ¿por qué? Porque propuso que estuvieran presentes para ver la misericordia con la que iba a actuar. Entonces, los que llegaron a las 5 de la tarde recibieron un denario, el pago justo de un jornal. Al ver esto, los primeros empezaron a mojarse sus bigotes como gato y dijeron, si estos que trabajaron 1 hora les está dando un jornal, pues nosotros nos va a dar más. Pero la sorpresa no fue grata, al menos conforme a sus percepciones, porque cuando llega su turno, ellos recibieron lo que había sido prometido, recibieron un denario, al igual que los que llegaron al final. Nuevamente regresando al ejemplo de cuántas veces te has quedado sin empleo, cuando llega un pequeño ingreso, es más, cuando tienes empleo y llega la quincena, ya estabas alcanzándola y te faltaba todavía bastante tiempo, y llega la quincena, brincas de alegría. Ese debería de ser el actuar de alguien que es agradecido. Sin embargo, la actitud de estos hombres no fue así. Lejos de estar agradecidos porque no tenían trabajo, los eligieron para trabajar, habrían de llevar sustento para sus casas y no pasarían hambre sus hijos. Lejos de estar agradecidos con aquel hombre, ¿qué fue lo que hicieron? Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban. En el original del hebreo, la palabra que se traduce para murmurar es como que estaban gruñendo como animales. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué sucedió? Lo que sucede usualmente. Lo mismo que sucedió con esta parábola es lo que ha sucedido con los hombres a lo largo de su historia. Es lo mismo que sucede hoy en día con muchos de ustedes. Sale su verdadera naturaleza, sale un rasgo distintivo llamado inconformidad. Pero regresando al entendimiento de la parábola, ¿acaso fue injusto el dueño de la vid? ¿Acaso fue injusto el dueño de la vid? ¿Acaso no fue el trato desde el principio? ¿Acaso no ofreció el dueño de la vid un denario y eso es lo que dio? ¿Dónde está entonces la ofensa? ¿Dónde está la ofensa? Pero por si esto no fuere una razón suficiente, más adelante vendrá la enseñanza. Pero la inconformidad, cuando sale a relucir, no es otra cosa más que nuestra naturaleza pecaminosa y caída. En este sentido, cuando una persona no está de acuerdo con la situación que está viviendo, nuevamente, cuando una persona no está de acuerdo, no está conforme con lo que está viviendo, simplemente no tiene contentamiento con lo que tiene. Esto yo lo puedo entender de un gentil. Esta naturaleza yo la puedo entender de alguien que no conoce a Cristo. Pero lamentablemente, esta misma naturaleza de inconformidad con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que hay en mi vida, con lo que no hay en mi vida, persiste en aquellos que se autodenominan creyentes. La implicación es diferente, porque un gentil no conoce la ley y por tanto puede doblegarla.
Pero en el caso de un creyente, esto es inconcebible, porque la inconformidad para un creyente deriva y trasciende en un pecado gravoso. No solamente es estar inconforme, esta inconformidad se traduce como decirle a Dios: Dios, eres inepto, Dios, eres incompetente, Dios, no sabes lo que haces. Así es. Cuando un hombre o una mujer, jactándose de creyente, se encuentra inconforme de continuo, está vituperando delante de Dios, porque no sabe hacer lo que hace. Dios, yo no tengo lo que merezco. Dios, no me estás dando lo que yo requeriría. Bueno, si Dios te diera lo que tú mereces, ya no estarías aquí. No estarías en este lugar. Versículo 15, responde el dueño de la vid: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esto lo podemos traducir como: este es mi viñedo, es mi tierra y yo hago con ella lo que yo quiera. ¿Por qué te metes? Yo fui justo porque di lo que yo prometí. Pero por cuanto esta es una parábola, entendemos que el dueño de la vid es el mismo Dios. Por tanto, la enseñanza central de hoy es que Dios es total, absolutamente soberano. Dios es soberano. Me encanta, me encanta, me encantan los amén, porque cuando nosotros preguntamos a cada creyente: oye, ¿tú crees que Dios es soberano? Sí, claro, totalmente, Dios es soberano. Hasta que llegamos a las preguntas incómodas acerca de la distribución de la gracia, de la salvación por parte de Dios. En ese momento nos incomoda la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios sea soberano? En el mundo secular, en un diccionario, encontramos que ser soberano, en su etimología, la palabra soberanía proviene de una voz latina super omnia, que significa estar sobre todo. Ser soberano es estar sobre todo o tener un poder supremo. Hay una segunda vertiente, la cual se traduce como principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares. Esto se traduce como ser el primero por encima de todos sus pares o ser el principal. Pero sin embargo, este es un contexto que se habitúa al mundo gentil, donde puede haber otros que están a tu par, pero bienvenido al mundo de Dios. En el mundo de Dios no hay otro similar, no hay otro que esté a su par. Él está sobre todas las cosas, por tanto, no comparte su voluntad absolutamente con nadie, no comparte su gloria absolutamente con nadie, mucho menos contigo, mucho menos contigo. Aquí es donde postulados pseudocreyentes como: Señor, no aceptaré un no como respuesta, se van directamente a la basura. ¿Quién eres tú para ordenar a Dios? ¿Quién eres tú para condicionar a Dios? ¿No al principio hice la pregunta igualmente patética: ¿acaso el obrero mandará en la obra del dueño de una vid? No, de la misma manera, delante de Dios, tú eres absolutamente nada. Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios contigo o sin ti sigue siendo Dios. Hermano, ¿por qué no va y suplica con aquellos que se van de la iglesia? Si el Señor no lo hizo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Dios sin ti y sin mí, Él sigue siendo Dios. Pero algo debes de entender en esta mañana, y es que el obrero sin la elección del dueño de la vid es absolutamente un desempleado. De la misma manera, el ser humano sin la misericordia de Dios es simplemente un hombre patético, un joven patético, un niño patético. La Biblia nos enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios
es totalmente soberano. Esto significa que Dios gobierna y controla todas, absolutamente todas las cosas. Decir que Dios es soberano significa que en su voluntad Él realiza todas las cosas y que su voluntad no puede ser estorbada por nadie. Por nadie. Decir que Dios es soberano es decir que su gobierno es aún sobre las cosas más sencillas e insignificantes de esta tierra. No, tú no le haces un favor con venir aquí al Señor. El Señor no gana nada con tu presencia en este lugar. Cuando el Señor nos recuerda en las Escrituras que Él nos ha traído de lo más vil, de lo más menospreciado, se traduce como de lo más asqueroso del universo. De ahí nos ha traído el Señor. En sus Escrituras nos dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Aún tus mejores obras. Yo no sé si tú caminando por la calle ves un pañal desechable lleno de estiércol y con este solazo hasta burbujitas hace y pasas y lo levantas y lo abrazas y lo besas y le dices, claro que no, porque es asqueroso, es repugnante. Lo mismo eres delante del Señor y aún con ello su tendencia y su misericordia a hacer lo bueno porque no lo merece es la que te tiene aquí. Tú no escogiste príncipe empoderado y luchón. Tú no escogiste absolutamente nada. Tienes que recordar que bíblicamente las Escrituras dicen que tú estabas muerto en tus delitos, en tus pecados, bajo el dominio del príncipe de la potestad de este tiempo, de este aire, llamado Satanás. Es que yo era libre, hermano, yo era libre. Ingenuo. ¿No te habías dado cuenta que todas tus libertades, aún dentro de las libertades, estaban bajo dominio del pecado? Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 27. ¿Tu libertad? Mencióname alguna de tus libertades. Yo escojo qué ver. Aún en ello pecas, porque no ves lo que agrada a Dios. Ves lo que llena tu perverso corazón. ¿Tú eliges? Sí, yo elijo qué escuchar. Aún en eso pecas. Porque eliges la suciedad. Aquellas canciones que hablan acerca de sodomía. Aquellas que hablan acerca de libertinaje. Aquellas que hablan de relaciones extramaritales. Claro que eliges, pero aún en ello pecas. Dios es soberano. Y esta es la verdad bíblica. Y Él tiene cuidado aún de las cosas más insignificantes. Dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Anótalo solamente. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. No temas a los que matan el cuerpo, ni a los que mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es quien puede destruir el alma y el infierno? ¿Satanás? No. Satanás no puede. El único que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Si has de temer, teme a Dios. A mí no me tengas miedo, a mí bloquéame y no dejes que vea tus cosas, pero no seas iluso. De mí te puedes escapar, de los hermanos en Cristo puedes ocultarte, pero tarde que temprano tendrás que confrontar, seas ateo, seas creyente, tendrás que confrontar a Dios y tendrás que darle explicaciones de lo que oyes, de lo que ves, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que sientes. ¿Y cuál va a ser tu excusa barata para convencerlo? No la hay. Pero dice, no tengas miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y después viene una verdad bíblica acerca de la soberanía en el versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, es decir, no se venden esos pajarillos por unas cuantas monedas, y con todo, ni una de ellas caerá a tierra si no es la voluntad del Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios es soberano.
Y si ves aves volando, una de ellas morirá solamente si el Señor lo permite. Si el Señor tiene cuidado aún de esas avecillas, de todas y cada una, y su voluntad solamente es la que hace cumplir si hay vida o hay muerte, cuanto más con nosotros. Dios es soberano. Y su soberanía significa que Dios hace todas las cosas porque tú le digas, porque tú le mandes. No, Dios hace lo que le place por el puro efecto de su voluntad. Esta es la enseñanza bíblica en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dicen las Escrituras, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo le encantaría a Cristín de Cleiro entrar aquí y decir que todas las cosas se hacen de acuerdo a lo que ella manda? Pero no es así. La Escritura dice que todas las cosas se hacen según el designio de la voluntad del dueño de la mies, según el designio de la voluntad del dueño del reino de los cielos, según los designios y voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Romanos 11:36 lo vuelve a reiterar, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pastor, ¿qué quiere decir todas las cosas que son de Él, para Él y de Él? Que todas las cosas son de Él. Entonces, ¿ninguna es tuya? No, ninguna es tuya. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, por tanto a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Acaso entonces, si Dios escoge a los que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y lo hace única y exclusivamente por el sentido de su voluntad, entonces Dios es injusto? Absolutamente no. Más adelante dejaremos claridad que Dios no solamente es amor. ¿Sabes que el hombre, mujer, niño, joven, pecaminoso dice: ay, Dios no me va a hacer nada, yo no me voy a ir al infierno porque Dios es amor? ¡Qué tonto estás! Dios no solamente es amor, Dios también es ira, Dios también es fuego consumidor, Dios es justo, pero tomas la que más te gusta. No, por cuanto Dios es justo, Él pagará conforme a sus obras a los que no alcancen misericordia conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, el punto primero al cual podemos llegar es que Dios elige a personas concretas, y lo hace porque Él es el dueño de la vid, porque a Él le place, porque Él es Dios. Entonces, ¿no todos iremos al cielo? No, no todos irán al cielo. Es verdad. Pero es que a mí me dijeron, bueno, si ponemos en una balanza lo que te dijeron y lo que tú dices y lo que tú piensas, y ponemos a Dios, yo le creo a Dios. Sea Dios veraz, sea el hombre mentiroso. Pero lo que me dicen las Escrituras es que Dios elige a personas concretas y definidas para salvación, mientras a otras no. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver al menos 7 casos específicos. Los buscas llegando a tu casa. En el libro de Génesis capítulo 4, ¿acaso no encontraremos la historia de 2 hijos de una pareja? Fueron la primera, y sus nombres eran Caín y Abel. Dice el Génesis capítulo 4 que cuando fueron llevadas las ofrendas delante de él, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, sino que le agradó la de Abel. ¿Cómo? Dios se agradó en uno y se desagradó en otro. ¿Por qué? No es clara la Biblia, por eso yo callo. Pero el entendimiento es que por cuanto Él es el dueño de la vid, Él le puede agradar lo que a Él quiera y le puede desagradar lo que a Él le desagrade. Tan tan. Oiga, pastor, pero ahí apenas va una historia. Segunda historia. En el Génesis capítulo 11 encontraremos que existió un hombre llamado Taré. Y en el libro de Génesis 11 nos empieza a decir cuál es su descendencia. Si no te suena el nombre de Taré, te va a sonar cuando te diga que él engendró a Abraham, engendró a Nacor y engendró a Harán. Es decir, Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y a Harán. Pero de esos 3 hijos, solamente a Dios le plació elegir a Abraham y decirle: sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te daré.
ay, qué injusto es Dios. ¿Por qué? Si tenía dos hermanos, Nacor y Harán, ¿por qué solamente escogió a Abraham? Porque Él es el dueño de la vid. Porque Él hace conforme a Él le place. Porque esa es su voluntad. Tercer caso, Génesis capítulo 11, versículo 27 al 32. La famosa historia de Jacob y Esaú. Es que de seguro en el caso de Abel y Caín supo que uno iba a matar, y en el caso de Abraham supo que él iba a obedecer. Bueno, Génesis 11, 27 al 32, historia de Jacob y Esaú, nos narra la historia de dos niños que aún estando en el vientre de su madre, aún no habían nacido y el Señor ya había tomado beneplácito en uno. No habían hecho lo bueno ni lo malo, y el Señor, por cuanto es el dueño de la vid, escogió a uno para ser el supremo por encima del otro. Dice Génesis 11, 23, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Porque Dios es soberano. Pastor, pero pues apenas van 3 historias y las 3 son de Génesis, qué chiste. Lo mismo sucedió con José el soñador. De entre 12 escogió a uno y no a los 11. De Efraín y Manasés, siendo Manasés el mayor, a Dios le plació escoger a Efraín. De entre David y sus 7 hermanos, siendo él el menor, al Señor le plació en su voluntad y en su soberanía desechar a los otros 7 y escoger a David. De entre todos los pueblos y naciones fuertes del tiempo antiguo, al Señor le plació escoger al pueblo de Israel y no al resto de las naciones. Pero lo más sorprendente es esto: ¿acaso Dios los escogió porque iban a ser buenos? No, David llegaría a adulterar. ¿Acaso no uno de ellos se ensalzaría por encima de los demás y les diría: yo los voy a dominar a todos ustedes? Es más, soñé que todos se rendían frente a mí. Eso era soberbia. ¿Acaso no el Señor sabría, siendo omnisciente, que incluso el pueblo de Israel se comportaría como una prostituta revolcándose con otros dioses? Por supuesto que lo sabía. Pero aún con eso, el dueño de la vid hace con su viña lo que a él le place. Lo más preocupante no es esto, sino que aparte de que el Señor escoge personas concretas, al Señor le plació escoger a algunos de ustedes. Y es ahí donde yo no entiendo. ¿Qué pudo haber visto en ti? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? ¿Qué habrá visto el Señor en mí? Pues nada bueno, hijo. Vio lo mismo que en el ejemplo del pañal. Algo totalmente asqueroso. ¿Por qué te escogió? ¿Porque ibas a ser el mejor de la iglesia? No. En ocasiones das muestras de que eres el más soberbio. En ocasiones das muestra de que eres apático. ¿Por qué te escogió el Señor? No lo sé. Y ni me compete saberlo, porque yo no soy el dueño de la vid. Él es el soberano y Él hace con la vid lo que a Él le place, simplemente porque Él es Dios. Luego entonces, si todo es obrado por Dios, si todo está bajo su soberanía, de acuerdo a las Escrituras, luego entonces también la salvación es obrada por Dios. Y si la salvación es obrada por Dios, luego entonces el hombre no tiene nada que ver. Hermano, pero entonces ¿yo qué aporté a la salvación? Algo bien interesante, una vida asquerosa que necesitaba ser salvada. Claro que aportaste a la salvación. Una vida totalmente sucia y depravada. Por tanto, por cuanto la salvación es de Dios, jamás ha sido del hombre y jamás será del hombre. Aún con estos postulados que son bíblicos y que ahondaremos en un momento más, el hombre a lo largo de la historia, a lo largo del periodo de la Reforma, en la misma actualidad, abundan como hormigas en hormiguero, iglesias que siguen insistiendo, personas que siguen insistiendo en que ellos aportan al proceso de salvación. Muchos de ellos le llaman sus talentos. Es que yo y mis talentos y yo sumo a la obra. ¿Qué sumas?
O sea, agarrar una guitarrita o agarrar un pandero o saltar como chivo por una iglesia, ¿eso aportas? ¿En serio? Es decir, puedes panderear durante media hora y brincar y saltar, y saliendo de aquí vuelves a hacer el mismo ruin que pasa desapercibido por encima de los demás. ¿Eso fue lo que vio el Señor en ti? No, absolutamente no. Muchos de ellos alegarán que la elección de Dios llegó porque de antemano Él sabría quién habría de creer en Él. A ver, déjame barajearlo un poco más. Entonces, lo que me están diciendo muchos de ellos es que el Señor me escogió porque Él sabía que yo iba a creer. ¡Wow! Entonces eso no es gracia, entonces eso es conveniencia, ¿no? Es decir, mira, cuando hay un par de esposos o un par de novios que se llevan como animales, y uno de ellos le dice al otro, ya hombre, ya te voy a tratar bien, siempre y cuando tú me trates bien. ¿Eso es amor? No, eso es negociación. Lo mismo sería si el Señor te hubiera elegido porque tú sabrías que ibas a creer en Él. Eso sería una negociación. Es decir, si tú me das, yo te doy, si no me das, yo no te doy. ¿Acaso Dios es limosnero para estar percibiendo quién iba a creer en Él? Absolutamente no. Si esto no es bíblico, ¿qué es lo que sí nos dicen las Escrituras? Porque entonces diríamos que la elección es condicional. Y esto no es bíblico. Decir que la elección es condicional no es bíblico. Lo que sí es bíblico es lo que encontramos en Romanos 11, 5 y 6. En el libro de los Romanos, capítulo 11, versículos 5 y 6, nos dicen las Escrituras, así también, aún en este tiempo ha quedado un pequeño grupo, es decir, un remanente escogido por gracia. Gracia igual a regalo. Y continúa diciendo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, las obras ya no es obra. A ver, ¿qué quiso decir Pablo con todo este entreteje y maneje? Existe la gracia de Dios, la cual proviene por misericordia y por su voluntad. Y existen las obras por las cuales los hombres dicen, es que los buenos nos vamos a ir al cielo. Pero lo que me está diciendo las Escrituras es que la salvación es por gracia. Pero si tú pretendes que sea por obras, entonces la gracia ya no es gracia. Y ahora es por obras. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9, vuelve a reiterar diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué nos resucitó con Cristo Jesús? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene la parte importante. De verdad, quien lea esto y siga diciendo de que se va a esforzar y que va a ser bueno y que Él va a aportar, de verdad ya no tiene remedio. Concluye Efesios capítulo 2, versículo 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, grábatelo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación es un regalo, ¿de qué te puedes dar jactancia? Porque no es por obras. Dice que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie de ustedes se jacte. Entonces debemos entender en esta tarde ya dos atributos esenciales de Dios. Sí, Dios es amor, por supuesto que Dios es amor, pero también Dios es justicia y Dios es gracia. Claro que Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios imparte gracia. En este sentido, cuando Dios es misericordioso, en su misericordia no comete injusticia. Cuando Dios imparte misericordia, no deja de ser justo.
Porque por un lado, quien no recibe misericordia, recibe justicia, es decir, recibe lo que merece. Vamos nuevamente hacia atrás, porque esto tiene que quedar bien afianzado. Cuando el ser humano dice, es que Dios debería de darme lo que yo merezco, ¿qué dicen las Escrituras? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La enseñanza es que por cuanto todos hemos pecado, lo que merecemos es directamente ir al infierno. De tal manera que si Dios dejase que todos los que estamos aquí vayamos al infierno, ahí Dios seguiría siendo justo. Porque recibiríamos y estaríamos recibiendo lo que plena y llanamente merecemos. ¿Hay injusticia en eso? No, eso es lo que convino. Ahora vayamos al plano de que a todos ya nos va a mandar al infierno, hipotéticamente, pero supongamos que en ese destino que ya está plasmado y que es justo, Él decide por misericordia elegir a unos cuantos y librarlos de ese destino final. Por cuanto deja al resto que sigan su camino, el cual tienen ganado, Él sigue siendo justo. Pero por cuanto elige a algunos de ese destino final, el Señor comienza a ser misericordioso, rico en misericordia, y no por eso deja de ser justo. Es entonces, hermanos, que debemos comprender que extendiendo su gracia, el Señor nos muestra que Él hace las cosas conforme al beneplácito y lo hace solamente por amor. Regresando a la cita bíblica, los que trabajaron todo el día, recibieron justicia, no tenían de qué quejarse. Los demás recibieron gracia. Traducción, el resto recibió misericordia. ¿Por qué el Señor les dio la misma cantidad? ¿Qué te importa? Es su dinero, es su mies, y si Él le da lo que Él quiere, Él es el dueño de la mies. ¿Vamos comprendiendo? Así es que, bajo este sentido, a lo largo de la parábola, nadie recibió injusticia. Ni los que recibieron el denario, ni los que llegaron tarde y recibieron el denario. Nadie recibió injusticia. Bueno, si alguien sí recibió injusticia, el que fue justo. Si te das cuenta, en la cita bíblica, el que recibe injusticia es el dueño de la mies, quien recibe calumnia y murmuración. Dios tiene el poder de escoger y salvar a todos los hombres que Él quiera para salvación, pero de la misma manera que puede elegir a quien Él quiera, también Él tiene el derecho de dejar que todos vayan correcta y merecidamente al infierno. Sin embargo, Él escogió a algunos para salvación, para mostrar su gracia, su bondad y su misericordia. Y excluyó todos los demás de la salvación para mostrar su justicia. Entonces llegamos a una segunda conclusión, y es que la doctrina que profesamos en este lugar es una doctrina bíblica que se llama la doctrina de la elección incondicional. No hay una condición. Dios elige por el puro efecto de su voluntad. Él es quien elige, no nosotros. No es condicionada, sino es incondicional. Cuando el amor es condicionado, se traduce en conveniencia. Así es que en el caso de Dios, la elección es totalmente y plenamente por su voluntad y por amor. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene la parte interesante. Esta es una ecuación perfecta, más que cualquier matemática, mane. Esta ecuación es tan perfecta, más que cualquier ecuación matemática. La Biblia me enseña que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oiga, pero yo he escuchado que la salvación se pierde y que si uno hace pecado, ¿cuándo pecas? Todos los días. Entonces quiere decir que
ya la ganaste, ya la perdiste, y te la da y siempre no, y bríncale y échale y otra y quítale 2 más 1. No, no es así. Por cuanto la salvación proviene de Él, es para Él y de Él, la ecuación matemática no la hiciste tú. En la ecuación del Señor, Él es quien predestina, Él es quien llama, Él es quien justifica y Él es quien nos va a glorificar. Si tú participaras en esa ecuación matemática, entonces sí estaría aterrado, porque tú unas veces me dices que me amas, otras veces me apuñalas por la espalda. Unas veces dices voy a llegar y no llegas, otras veces dices voy y no vienes. En ocasiones dices Dios te bendiga, cuando por detrás haces cosas sumamente malas. Si la ecuación de la salvación dependiera de ti, estaría totalmente aterrorizado. Pero por cuanto las escrituras me enseñan que en esta ecuación perfecta proviene de Él, es para Él y para su gloria, ¿a qué temeremos, hermanos? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, o espada, o lo alto o lo profundo? La enseñanza de las escrituras es que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque proviene de Él. Bueno, entonces, si Él deja que algunos se pierdan y otros se salven, ¿entonces Dios es injusto? No, Pablo se anticipó a esto, sabiendo que tu naturaleza y la mía llegaría a ese punto de decir, pues entonces Dios es injusto. A ver, ¿por qué no todos se salvan? Y entonces, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 14 al 18, Pablo se anticipa a ello y dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Acaso no es la misma predicación que estoy dando para los 40 personas que están aquí? Entonces la pregunta es: ¿por qué usted se está durmiendo? ¿O por qué usted ya se aburrió? ¿O por qué usted dice: ay, ¿por qué me trajeron aquí? Ya que se acabe el tiempo. Ay, mira su barba, se le desaliñó. Está en todos lados, menos en la palabra del Señor. Es sencillo. Porque el dueño de la mies endurece a quien quiere endurecer y reblandece a quien quiere reblandecer. Te puedo asegurar por la experiencia y por el fundamento bíblico que habrá algunos de ustedes que la palabra del día de hoy los esté confrontando directamente, y habrá otros que saliendo de aquí les preguntaré: ¿qué aprendiste el día de hoy? No, pues que el cielo y que... Porque no para todos es el plan de salvación. Porque el Señor a algunos de ustedes les permitirá que terminen donde deberían de terminar, de acuerdo a lo que ustedes merecen, simplemente porque el Señor ama a quien Él quiere, salva a quien Él quiere y endurece a quien Él quiere. Si esta no es razón suficiente para que brinques de alegría, nada lo va a hacer. Tú no estabas llamado dentro del pueblo hebreo. Bajo la concepción hebraica no estabas llamado. Pero en el espectro de salvación, la puerta se abre para los gentiles. Pero aún dentro de todos los gentiles que estaban esperando a que los escogieran para ir a trabajar a la viña, a unos los llamaron, a otros no los llamaron, y tú seguías tal vez ahí. Y si te llamaron de primero o de último, no importa, pero el hecho es que tú seas llamado. Te puedo asegurar que igual que aquella historia de Lázaro y el rico, muchos de ustedes o algunos de ustedes estarán el día del juicio entre las llamas, rogando y suplicando: Señor, déjame ir a avisar a los míos. Manda alguno de tus profetas. Mas te puedo asegurar que el mismo Jesucristo podría bajar delante de ti y con un corazón entenebrecido seguirías pensando que esto no es para ti. Porque el Señor de la mies hace con su mies lo que a Él le place.
y reblandece los terrenos que Él quiere y endurece los terrenos que a Él quiere. Así es que no, cuando tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa es necio y dices, es que no entiende y es que yo ya le he hablado, es que entonces no has comprendido el fundamento bíblico, porque habrá ovejas, pero también habrá cabras. Dice que las ovejas oyen su voz y le siguen, mas las cabras son necias, son testarudas. Ellas quieren brincar por todos lados y hacer su voluntad. Y así es la palabra bíblica. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solo aquellos los que conforme a su beneplácito y su elección incondicional sean llamados, hayan sido predestinados, hayan sido llamados, serán justificados y los glorificará. No, no es cierto, el infierno no existe. Entonces lo hicieron para no ser inaugurado jamás. No, algunos de ustedes estarán ahí por su necio corazón, por la misericordia inexistente, más por la justicia del que es justo. Luego entonces, esta doctrina bíblica nos deberá hacer soberbios. Ay, si ustedes, los salvos siempre salvos, ustedes ya, como ya se salvaron, pues, ay, sí, ¿no? No. Cuando alguien es soberbio bajo la elección incondicional y dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera porque pues yo ya soy salvo, y si me acuesto con otra mujer que no es mi esposa no pasa nada porque yo ya soy salvo. No, estás tonto, porque entonces no has comprendido el evangelio. La doctrina bíblica, el punto número 1, y con esto vamos a ir finalizando, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, no produce el orgullo. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, mas no el orgullo. ¿Por qué razón? Porque si la elección proviene de Dios, entonces toda la gloria es para Él. Porque a Él le plació salvarnos, no a nosotros mismos. Luego entonces, la verdad de la soberanía de Dios con todo lo que se deriva de ella quita toda base para la jactancia humana y en su lugar promueve el espíritu de humildad. Porque no eres tú quien te salvas a ti mismo, fue un regalo. Por tanto, ¿cómo puedes jactarte de recibir misericordia? No puede ser así. En las bienaventuranzas habla acerca de los humildes, de los integrantes del reino de los cielos, de los que han comprendido el regalo fastuoso que se ha gestado en sus vidas y que no merecían. Punto número 2, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve a la santidad, no a una vida de pecado. Muchos presuponen que si partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de mi esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, no voy a tener ninguna motivación para esforzarme por ser más santo. Es decir, muchas personas dicen, yo ya soy salvo, ya que le hago el chiste, ensuciémonos, de todos modos voy al cielo. No es esta la verdad bíblica, es exactamente a la inversa. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, dicen las Escrituras, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y que la voluntad de Dios es nuestra santificación, las cosas serían diferentes. La elección incondicional viene permeada con un objetivo, y es que seas santo como Él es santo. Y si no lo has comprendido, tal vez te sigues engañando a ti mismo. Punto número 3 y punto final. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la seguridad de salvación, mas no la presunción. Por cuanto la salvación proviene de Él y no de mí, ¿qué puedo decir que me gané? ¿Acaso son canicas? ¿Acaso es una rifa? No, esto llegó por un bien inmerecido. Así es que finalmente la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la gloria de Dios únicamente, la gloria de Dios únicamente, la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Así es que, hermanos, en esta tarde tienes que realmente entender que si a Dios le place, en este mismo segundo te quita el respirar. Tienes que entender de una vez por todas que Él es soberano y que si a Él le place aniquilarte como lo hizo con Nínive,
Como lo iba a hacer con Nínive y como lo hizo con Sodoma y con Gomorra, así será. Tienes que comprender que si hoy estás aquí, sea como sea, que si hoy estás aquí, es por gracia, es por misericordia y no por tus buenas obras. Y no porque lo merezcas, porque lo que realmente mereces es parar en el lago de fuego. Mas en esto conocemos que Dios es rico en misericordia, en que nos amó el primero y que no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Así es que los domingos no venimos a perder el tiempo, venimos a alabar al que es misericordioso y cuya gracia es inescrutable, no es comprensible. Así es que sigamos alabando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.